Día de la Fe. Predicación. He recibido un regalo de las manos del Señor, una fuerza que nadie puede parar. Me encontraba ya perdido y el camino me enseñó, y aún recuerdo sus palabras de bondad. Ya no tengas ningún miedo, solamente cree en mí. No permitas que nada te haga dudar. Si tú crees, mueves montañas y promesas ganarás. Por eso cuida lo que te voy a dar. Es la fe, es la fe, una luz que vence toda oscuridad. Es la fe, es la fe, con la que puedo a Dios siempre escuchar. Es la fe, es la fe, una luz que vence toda oscuridad. Es la fe, es la fe, con la que puedo a Dios siempre escuchar. Es la puerta que se abre a la eternidad. Es la fe. Oye, tu fe te ha curado, le dijo aquella mujer, que su manto había tocado sin dudar. Y al ciego que gritaba dio un gran salto de fe, y Jesús juró sus ojos sin tardar. Ya no tengo ningún miedo, solamente cree en mí. No permitas que nada te haga dudar. Si tú crees, mueves montañas y tormentas calmarás. Por eso cuida lo que te voy a dar. Es la fe, es la fe, una luz que vence toda oscuridad. Es la fe, es la fe, con la que puedo a Dios siempre escuchar. Es la fe, es la fe, una luz que vence toda oscuridad. Es la fe, es la fe, con la que puedo a Dios siempre escuchar. Es la puerta que se abre a la eternidad. Es la fe. Amigos cristovidentes, muy buenas noches. Un saludo muy especial. Qué rico estar con ustedes a esta hora ya para terminar el día, para entrar en el descanso. Bienvenidos, un gusto. Un abracito a todos, un saludo muy cordial y por supuesto la alegría de este día que lo hemos dedicado a la fe, el Día de la Fe aquí en Cristovisión. Un abrazo a todos cristovidentes, ustedes han estado pendientes, ha estado muy chévere, maravilloso las predicaciones, los mensajes, las tertulias, todo lo que se ha hecho, todo lo que se ha reflexionado en torno a la fe. Bueno, pues ahora me corresponde un ratico a mí, aquí en el canal. Quería empezar con esa canción que la compuse hace unos años, que se llama El Regalo de la Fe.
Y es que la fe es un don de Dios. Y precisamente esa canción nos habla de cómo a través de la fe puedo hacer 1000 cosas. Es la puerta que se abre a la eternidad, dice la canción. Y es ese signo maravilloso de la obra de Dios en nosotros. Aquí nadie tiene fe porque la ha trabajado, o la ha conseguido, o la ha comprado, ¿no? La fe se la regaló el Señor. La fe es un regalo de Dios. Por eso, si nos falta fe, hay que pedírsela al Señor. Señor, regálame fe, la fe que necesito. Bueno, yo me voy a centrar un poco, dejando la guitarrita por acá, en la palabra de Dios. Aquí la tenemos, hermosa la palabra de Dios. Y quiero, estimados cristovidentes, ustedes que están en casita, ustedes que están allá, muchos quizás enfermitos, cansados, tristes, agobiados, ustedes saben que la palabra de Dios es alimento, y es un alimento fuerte, un alimento que nos levanta, que nos vuelve a lanzar al ruedo, que nos vuelve a dar el ánimo para seguir adelante. Y hay que saber alimentarnos de la palabra de Dios. Entonces uno se puede preguntar, bueno, ¿y en la Biblia se habla de la fe o qué? ¿La Biblia menciona la fe en algún momento? ¿O qué dice la palabra de Dios sobre la fe? La fe, estimados hermanos, es el centro del estudio de la ciencia teológica. La teología es el estudio de la fe, la ciencia de la fe. Y en la palabra de Dios se fundamenta. Yo quiero que usted, si tiene la Biblia en la casa, que por supuesto la debe tener, me imagino yo, ahí cerquita en la cama, cerquita ahí en la mesita de noche, vamos a buscar el texto bíblico de los Hebreos. Hebreos capítulo 11. Este texto se ha considerado a nivel de la teología bíblica como el salón de la fe, la antesala a la fe, como donde se centra realmente ese significado expresado por la misma palabra de Dios de lo que es la fe. Entonces buscamos la carta a los Hebreos, capítulo 11, y vamos a escuchar qué nos dice. La fe es la garantía de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. Por ella nuestros antepasados fueron considerados dignos de aprobación. Por la fe comprendemos que el mundo fue formado por la palabra de Dios, lo visible a partir de lo invisible. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el de Caín. Por ella lo declararon justo y Dios aprobó sus dones. Por ella, aunque muerto, sigue hablando. Por la fe, Enoc fue trasladado sin pasar por la muerte. Quien se acerca a Dios ha de creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Por la fe, Noé avisó de lo que aún no se veía y cauteloso construyó un arca para que se salvase su familia. La fe de Noé condenó al mundo y él alcanzó la justicia que da la fe. Por la fe, obedeció a Abraham a la llamada de salir hacia el país que habría de recibir en herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se trasladó como forastero al país que le habían prometido y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa. Porque esperaban la ciudad construida sobre cimientos cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, Sara, aún en edad avanzada, recibió vigor para concebir, porque pensó que era fiel el que le prometía. Así, de uno solo y ya cercano a la muerte, nació una multitud como las estrellas del cielo y como la arena de las playas. Con esa fe murieron todos esos sin haber recibido lo prometido, aunque viéndolo y saludándolo desde lejos y confesándose peregrinos y forasteros en esta tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y qué bonito, estimados hermanos, escuchar esa explicación tan bella que nos da la carta a los Hebreos sobre la fe. Y es que haciendo un recorrido nos damos cuenta que los patriarcas, los héroes de la Biblia, fueron héroes de fe. ¿Quién es el padre de la fe?
Abraham, ¿cierto? Abraham es el padre de la fe. Y por la fe Abraham entendió el designio de Dios. Y dice la palabra que se multiplicaron su descendencia como las estrellas del cielo. Por la fe, muchas cosas maravillosas pasaron. Recuerden ustedes el episodio del arca de Noé. Aquí está en los Hebreos ese episodio donde se nombra Noé. Por la fe Noé construyó un arca. ¿Y cómo fue esa arca que construyó Noé? Pues la arca de la salvación, ¿no? Esa arca donde se salvó esa criatura, el ser humano. El mundo fue condenado por su desgracia, por su hostilidad, por su pecado, pero Noé y su familia fueron salvados por la fe de Noé. Si Noé no cree, si cuando Dios le dice a Noé, vea, construya un arca, Noé le diga, no, pues es que yo no creo. Yo no creo en usted, yo no creo que vaya a haber un diluvio, yo no creo que vaya a pasar nada. Entonces, la fe ha jugado un papel fundamental en los patriarcas. Abraham, Moisés. ¿Usted cree que Moisés tenía fe? Cuando Dios le dijo, ve a liberar a mi pueblo, ¿qué tal que Moisés diga, no, pues que yo no creo, yo no creo en usted, muéstreme una prueba, muéstreme señales de que yo sí voy a liberarlos? ¿Qué tal que yo arranque con ellos y usted sea mentira? No, Moisés tuvo fe, Noé tuvo fe, Abraham tuvo fe, Sara tuvo fe, David tuvo fe. Todos los héroes de la Biblia tuvieron fe. Qué invitación tan grande para usted y para mí, a que tengamos también fe. Y yo quiero que ustedes tengan claro este texto bíblico, Hebreos 11, Hebreos capítulo 11. Allá en la casita yo sé que más de uno está leyéndolo, porque es que el texto es más largo, donde va enumerando el porqué de la fe, el sentido de la fe. Y quedémonos con esa partecita inicial del texto que nos dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera. Se supone que lo que se espera no ha llegado, pero hay certeza de que va a llegar. Y la convicción de lo que no se ve. Ahí no está pues ese texto hermoso de los Hebreos, donde nos enumera el sentido de la fe. Estimados hermanos, usted y yo somos personas de fe, ¿sí? ¿Qué tal un cristiano sin fe? ¿Qué tal un católico sin fe? ¿Qué tal un cura sin fe? Es un peligro, un sacerdote sin fe. Por eso, estimados hermanos, nosotros nos movemos en esa esencia fundamental de nuestra vida cristiana, la fe. La fe nos conecta con Dios. ¿Sabe qué es la fe? Es saber que existe el mar. Es saber que existe el mar con solo ver una gota de agua. Al ver una gota de agua, sin haber conocido el mar, esa gota de agua a usted le significa que existe un mar. ¿Qué es la fe? Es saber que existe Dios grande y maravilloso. Dios grande y maravilloso, con solo conocer sus obras. Ay, yo quiero creer en Dios, pero que se me aparezca en un rayo. No se te aparece en un rayo, pero se te aparece cada día en el amanecer, en el despertar, en la familia que tienes, en la luz que entra por tu ventana, en la voz que puedes pronunciar. Ahí está. Vámonos ahora a un corte de comerciales y seguimos con este tema tan maravilloso en este día de la fe en Cristo Visión. Día de la Fe. Día de la Fe. Estimados cristovidentes, bienvenidos nuevamente, después de esta pequeña pausa, a seguir reflexionando en torno a la fe en la Sagrada Escritura. La escucha de la palabra de Dios, el encuentro de Jesús en la palabra de Dios y por supuesto en este tema tan maravilloso de la fe. Ahí encontramos un texto que ya decíamos es el Salón de la Fe. Según los teólogos es uno de los textos que fundamenta de una manera más clara el sentido de la fe, que es la fe. Y la fe es, lo recordamos, escriba ahí, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Dónde está eso, padre? ¿Usted se lo inventó? No, señor, yo no invento. Aquí está la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Y es muy interesante porque la Biblia nos habla
más de 250 veces de la fe. Incluso la Biblia maneja fe, creer y creencia de una manera indistinta, ¿no? Simultánea, somos sinónimos. Cuando se habla de creencia, se habla de creer, se habla de fe, está hablándose de lo mismo, sobre todo en la Sagrada Escritura. En la Sagrada Escritura. Bueno, hay un texto muy bello también que nos da mucha esperanza y es el texto que está en Efesios. Está en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9. ¿Qué nos dice? Porque ustedes han sido salvados, por la fe, no por mérito propio, sino por la gracia de Dios, y no por las obras, para que nadie se gloríe. Solamente ese pedacito. Lo repito porque es muy bello. Porque ustedes han sido salvados por la fe, no por mérito propio, sino por la gracia de Dios, y no por las obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué lo salva a uno, hermanos? Según este texto, la fe. Padre, pero ¿cómo así? Hay que hacer obras, sí, pero no obras muertas. Y bien lo dice el texto de los Efesios, para que nadie se gloríe, porque si uno se salvara por las obras, solamente por las obras, entonces arranca uno a hacer obras por todo lado. Y si uno tiene plata, entonces hace más obras, entonces se va a creer más que los demás. Vea, yo he hecho más obras porque yo tengo más dinero. Y entonces yo sí me voy a salvar porque he hecho más obras. No, no es cuántas obras. Es como a la fe que tienes, la engrandeces aún más con las obras. Pero lo que te salva es la fe y el compromiso en las obras. La fe. Porque es que uno puede encontrar personas que hacen obras, pero no creen en Dios. ¿Se salvan? Si no creen en Dios. Conociendo de Dios. No estamos hablando de las personas que de buena voluntad actúan porque nunca se les ha hablado de Dios. No, estamos hablando de los que sí han escuchado de Dios, han escuchado de Jesús y reniegan de Él y se apartan de Él y se ausentan de Él, pero hacen obras éticamente buenas, pero no son de Dios. Es que no es hacer obras por hacerlas. Es realmente mi experiencia de fe, mi experiencia de Dios, que es profundo amor, me lleva a hacer obras maravillosas. Porque qué tristeza, cuando alguien no tiene fe, se le nota. Porque no le encuentra sentido a la vida, no sabe para dónde va. La fe le muestra a uno el camino, la fe le entusiasma, la fe lo impulsa. Además, estimados hermanos, la fe es sanación. Y todos necesitamos de sanación. Hay unos episodios en la palabra de Dios muy bellos donde se habla de sanación. Por ejemplo, ese caso de la mujer que tenía flujos de sangre durante 12 años y llega y se acerca al manto de Jesús, toca a Jesús en el manto, solamente el manto le toca a Jesús y Jesús dice, ¿alguien me tocó? Y los discípulos, pero Señor, ¿cómo se le ocurre usted preguntar que quién lo tocó? Si aquí hay un montón de gente siguiéndolo, ¿cómo se le ocurre? No, es que yo sentí que alguien me tocó. Pero ese alguien era diferente. ¿Por qué? Porque ese alguien tenía fe. Y ese alguien era esa mujer enferma que se arriesgó a todo por la fe, porque a un maestro de la ley no se podía tocar. A un maestro no, y menos una mujer. Eso era un delito. Ella estaba expuesta en ese momento a que la apedrearan y la mataran. Sin embargo, por la fe que tenía en Jesús, se le acercó y le tocó el manto. Venga para acá, que si usted se va a ir de camino, yo me le pego, porque al lado suyo tendré la sanación que necesito. ¿Y qué le dice Jesús? Mujer, qué grande es tu fe. Mujer, tu fe te ha sanado. Y se sanó por la fe. Es un episodio maravilloso donde nos habla ese amor de Dios. Y encontramos diferentes, usted si de pronto está tomando nota en la casa, tenga en cuenta Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 5, dice, y eligieron a Esteban porque era un hombre de profunda fe. Eligieron la elección de Esteban, el discípulo de reemplazo de Judas.
porque era un hombre de profunda fe. Ahí lo dice los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2. Como también lo dicen los Hechos de los Apóstoles cuando hablan de Bernabé. Bernabé, el colaborador de Pablo, un hombre de profunda fe. Esto lo dice en el capítulo 11, versículos 22 al 24. Capítulo 11, versículos 22 al 24. Y hay un texto muy bello. La carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículo 2 nos dice: la fe sin amor de nada sirve. La fe sin amor de nada sirve, es una fe mentirosa, es una fe vacía. La fe sin amor de nada sirve. Y hay muchos textos muy bellos que podemos reflexionar. Estimados hermanos, si usted quiere que la vida le cambie, no lo haga con sus propios méritos. No se ponga usted a desgastarse solito en hacer los cambios más trascendentales de su vida. Eso es absurdo, eso es tonto. Aférrese a Dios. Como dice un adagio popular, a Dios rogando, con el mazo dando. Eso se refiere a que hay que rezar, hay que tener mucha fe en el Señor, hay que orar, pero no solamente quedarme orando: Señor, que yo consiga trabajo, Señor, que yo consiga el empleo, Jesús, que ve. Y usted ha mandado hojas de vida. No he mandado. Y usted ha salido a buscar trabajo por ahí en alguna empresa. No. Y entonces, ¿cómo quiere que les llegue? Entonces le va a bajar un ángel del cielo con una carta de recomendación. Vea, bien pueda, vaya a tal empresa que con esta carta le dan el trabajo. Tiene que moverse, tiene que impulsarse. Señor, tú me amas y me colocas las posibilidades y tengo fe en que me vas a ayudar, pero ayúdame a moverme. No me va a llegar todo a la casa. Y eso es importante, hermanos. La fe no es muerta, la fe no puede ser muerta, y mucho menos carente de amor, como decía la carta a los Corintios, mucho menos carente de amor. La fe nos salva, y nos salva no solamente como la puerta a la eternidad, sino que nos salva en esta vida. Usted quiere que la vida le cambie, póngale fe. Usted quiere sanarse, póngale fe. Usted quiere salir adelante en el estudio: padre, es que yo soy como malito para estudiar, porque mire, me he tirado ya dos semestres y yo quiero la carrera, pero póngale fe y póngale inteligencia y dedicación. No hay gente menos inteligente ni más inteligente que otras, hay gente dedicada. Porque usted no podrá ser una lumbrera en la inteligencia, pero si usted se le dedica al estudio y si usted se dedica con una manera seria y responsable y le coloca toda la fe y el amor a lo que está haciendo, usted será un gran profesional. Hay gente muy inteligente, pero nunca hace nada. Entonces, hermanos, la fe implica un movimiento. Nuestra fe como católicos es dinámica, y en la iglesia que es depositaria de nuestra fe, que es la que custodia nuestra fe, que es la que guía nuestra fe, la fe nos muestra, la iglesia nos muestra por dónde es el camino. ¿Por dónde es el camino? Y el camino es estar con el Señor y es creer realmente. Ahora les cuento una historia. Había una vez un señor muy creyente, iba a misa y era deportista. Le gustaba, así como cuidaba el alma, cuidar el cuerpo. Entonces, esta persona se fue a escalar una montaña, Y cuando estaba a punto de llegar a la parte más alta de la montaña, había colocado el arnés, los tornillos, las sogas, todo. Se reventó uno de esos ganchos que lo sostenían y empezó a caer, y se fue a caer al vacío. Y de un momento a otro, uno de los ganchos que estaba también por allí clavado en la roca enredó la cuerda y el hombre quedó colgando de la cuerda en el vacío. Quedó ahí colgando este hombre. Y entonces este hombre, del frenón que pegó al caer y quedar colgado, pues su espalda se resintió y no podía moverse, solo miraba hacia arriba. Entonces empezó a rezar. Se acordó que él era una persona de fe y empezó a rezar: Dios mío, bájeme de aquí, que me rescaten, Señor, ayúdame, que mira, Señor, me caí desde la parte más alta de la montaña, que alguien me ayude. Y entonces Dios le habló y le dijo: hola, hijo, ¿quieres que te ayude a bajar de allí? Sí, Dios, por favor, yo creo en ti. Ah, bueno, hijo, ¿sí crees en mí? Sí, Dios, yo creo en ti. Bueno, entonces toma el cuchillo que tienes en el bolsillo y ese cuchillo tómalo y corta la cuerda que te está sosteniendo. ¿Qué? No entendí bien, Dios, ¿qué estás diciendo? Pues que tomes el cuchillo, hijo, que tienes en tu bolsillo y debes cortar la cuerda, corta la cuerda. Pero Dios, ¿cómo se le ocurre?
¿Cómo voy a cortar la cuerda si esta es la cuerda que me está sosteniendo, que me está salvando? Hijo, ¿tú crees en mí? Sí, Dios, yo creo en ti. Entonces corta la cuerda, córtala. No, yo no puedo cortar la cuerda. ¿Cómo se le ocurre, Dios? Hijo, te pregunto nuevamente, ¿tú crees en mí? Sí, Señor, creo en ti. Entonces, ¿por qué no me crees? Corta la cuerda y yo te salvaré. Corta la cuerda. Y este hombre dijo, ¿sabe qué, Dios? Yo no soy tan tonto. Si esta cuerda es lo que me está sosteniendo a mí, me está salvando la vida, ¿cómo la voy a cortar? ¿Sabe qué? No necesito de usted. Con esos consejos no me sirve. Adiós, Dios. Bueno, a los 15 días encontraron a ese hombre atado a la cuerda, colgado en la cuerda, a tan solo 2 metros del piso. A 2 metros del piso. Ese hombre había caído tanto que estaba a tan solo 2 metros del piso. Si le hubiera hecho caso a Dios, corta la cuerda y cae al piso y se salva. Pero no. Este hombre falleció colgado de la cuerda que creyó que era su salvación. Así que, estimado hermano, yo le digo a usted, ¿qué lo está salvando? ¿La cuerda? Corte la cuerda. A mí me salvan los amigos. No, usted no lo salva a los amigos, usted lo salva a Dios. Corte la cuerda de sus amigos y dedíquele más tiempo a Dios. A mí me salva el dinero, yo sé que con el dinero sí voy a tener felicidad. No, corte la cuerda, corte la cuerda. Usted quiere salvarse, corte la cuerda. Deje de aferrarse a lo que no es. No podemos ser tan tercos de aferrarnos a lo que no es. La verdadera fe es saber, como bien lo decía la carta a los Hebreos, tener la convicción de lo que no se ve. Creer en lo que esperamos y que no vemos. A Dios hay que creerle. Y si Dios nos ha dicho que podemos ser felices, que podemos ser personas realizadas, si lo amamos, si lo seguimos, si escuchamos su palabra, si servimos a los demás, entonces hay que hacerlo, a Dios hay que creerle. ¿Le cree uno a gente que no vale la pena? ¿Cómo nos pasa, no? A veces llega la vecina, ay, mija, venga, le cuento, venga, para que usted se gane un harta plata, vea, para ganarse harta plata usted tiene que hacerse estos riegos, bañarse con 4 hierbas, puntarse las uñas de gato, mejor dicho, lo que sea. Y no falta la tonta que le crea a esa vecina y le diga, sí, ¿qué más hago? ¿Qué más hago para ganar dinero? ¿Cómo le crees a alguien que te está perdiendo del camino y no le crees al que te da no solo el dinero, sino la felicidad plena? A Dios. Hay que creerles a Él. Él no me engaña, Él no me miente. Entonces, esa es la fe. Quería compartir un ratico con ustedes, no dejar pasar este día de la fe en Cristo Visión. Y bueno, ya saben los textos bíblicos, en la Biblia muchos episodios hablan de la fe. Tu fe te ha salvado, qué grande es tu fe. A Pedro lo regañó Jesús porque se estaba hundiendo cuando le dijo, ven aquí caminando, y Pedro se empezó a hundir. ¿Y qué le dijo Jesús? Qué poca fe tienes, Pedro. Así que usted no se deje. Si está enfermo, póngale fe. Si tiene dificultades, póngale fe. Si está triste, póngale fe. Y terminamos cantando la canción de la fe para poder despedirnos, porque ya nos vamos a descansar. Ahora sigue otro momento en Cristovisión muy bello. Es la fe, una luz que vence toda oscuridad. Es la fe, con la que puedo a Dios siempre escuchar. Es la fe, una luz que vence toda oscuridad. Es la fe, con la que puedo a Dios siempre escuchar. Es la puerta que se abre a la eternidad. Es la fe. Que Dios los bendiga y se renueve nuestra fe. Día de la Fe. Predicación.